trabaja con herramientas de corte, tiene que tener en cuenta dos cosas y tiene que, digamos, eh, llevar a rajatabla dos cosas. Primero, es una herramienta de corte, por lo tanto tiene que cortar, así que tiene que estar afilada, bien afilada, ¿vale? Para un cuchillo de trabajo de estas características, yo no veo necesario que afeite. La historia está de que es que afeita, no, porque no tiene que cortar pelo, tiene que cortar madera en este caso, o cuerda, o otro tipo de material. Entonces tiene que estar bien afilada, ¿vale? Porque una herramienta de corte mal afilada es una herramienta poco segura. Es más fácil que os hagáis daño y que tengáis un percance con un cuchillo mal afilado que con un cuchillo bien afilado. Ya sé que esto se repite hasta la saciedad, pero es una verdad como un templo y hay que decirla. Segundo, cuando trabajáis con una herramienta de corte y haciendo cortes, y sobre todo cortes en los que estáis ejerciendo fuerza o presión, tenéis que tener en cuenta un principio muy importante. Vale, este principio es aplicable no solo a las herramientas de corte, a muchos tipos de herramientas, ¿vale? Cuando trabajáis con un martillo, cuando trabajáis con una maza, con cualquier tipo de herramienta con la que podéis tener un percance, que es la siguiente, es tener algo que se llama anticipación de la trayectoria. Tenéis que trabajar siempre con la premisa de que podéis cometer un error y la herramienta se os puede escapar. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis que anticipar la trayectoria de escape de la herramienta y no tener nunca nada, ninguna parte de vuestro cuerpo en esa posible trayectoria. Es decir, este dedo es muy importante que cuando trabajéis siempre tiene que estar por detrás de la trayectoria del cuchillo. Incluso aunque estéis cortando aquí, que el cuchillo en teoría no podría escapar, tenéis que trabajar como si el cuchillo pudiese escapar, ¿vale? Y siempre por detrás de la trayectoria del cuchillo. Lo mismo se aplica a cuando hacéis cortes longitudinales por presión, ¿vale? Si el cuchillo se escapa, no puede haber nada en la trayectoria del cuchillo. Nunca cortéis hacia una parte de vuestro propio cuerpo, ¿vale? Cuando hacéis cortes por tracción, el consabido corte de pecho, idem. Nunca tiene que haber nada en la trayectoria del cuchillo. Nunca cortéis hacia abajo, por ejemplo, o hacia arriba. Siempre hacia afuera, hacia el exterior, ¿vale? Ya sé que es un poco de perogrullo, pero pero incluso estas cosas de perogrullo a veces se nos olvidan y todos podemos cometer algún error o alguna equivocación que nos puede costar cara, ¿vale? Y por supuesto nunca trabajéis en dirección a otra persona, evidentemente. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar de los diferentes tipos de amolado, ¿vale? Respecto al trabajo, a cómo cortan, cuál es cómo influye la geometría del amolado en el corte. Tenemos varios tipos de amolados. Este cuchillo tiene un amolado escandinavo, un Scandi acero, ¿vale? Esta geometría de hoja, de filo, en mi opinión, para trabajar en madera, es la mejor. En mi opinión, repito, la mejor. Tiene una capacidad de penetración y de corte absolutamente fantástica para trabajar en madera, ¿vale? Para trabajar cortando madera. No estoy hablando de batonear o abrir troncos, estoy hablando de cortar. Para mí es sin duda la mejor. Ahora bien, no es la más fácil de manejar. ¿Por qué? Os lo explico.
El amolado Scandi, por sus características de angulación y de morfología, tiene una capacidad de penetración espectacular, ¿vale? ¿Qué problema nos puede plantear? Que cuando tú haces, por ejemplo, un corte por empuje o por presión, cuando tú cortas así, si os fijáis, si tú haces, en cuanto ejerces la presión directa, el cuchillo entra en la madera y, si lo veis, cada vez, sin cambiar el ángulo, siempre con el mismo ángulo, el cuchillo tiende a entrar cada vez más en la madera. De tal manera que llega un momento en el que prácticamente se atora, porque está mordiendo tanta madera que se atora. Tienes que hacer muchísima presión, ¿vale? Y se lleva una lasca enorme, ¿vale? Es un filo, en cortes por fuerza, es un filo más difícil de controlar, porque la penetración que tiene es tan alta que sin tú variar el ángulo, si empujas simplemente recto, el cuchillo tiende a entrar cada vez más en la madera, hasta que está mordiendo tanta madera que tienes que hacer muchísima presión, ¿vale? Se la lleva porque el corte es muy bueno, pero tienes que hacer muchísima fuerza. Más fuerza normalmente indica menos control, ¿vale? Por eso, con estos cuchillos, cuando tú haces labores por ejemplo, de desbaste de la corteza de una rama, o por ejemplo cuando intentas hacer un palo emplumado, tiene muchísima facilidad para entrar y para sacar las lascas, pero en cuanto ejerces más presión, el cuchillo entra tanto en la madera que es más difícil de controlar, ¿vale? Más difícil de controlar. ¿Cómo se corrige esto a la hora de hacer, por ejemplo, un emplumado? Variando el ángulo cuando tú estás haciendo el corte. En vez de empujar simplemente recto, tienes que empujar recto, y cuando notas que el cuchillo empieza a morder, eso lo iréis cogiendo, ese tacto lo iréis cogiendo con el uso, con la práctica, porque para todas estas cosas lo importante es usar, practicar, echarle tiempo y dedicación. Cuando tú notas que el cuchillo empieza a morder más de la cuenta, lo que tienes que hacer es variar el ángulo del empuje. Si tú estás empujando en un ángulo así y notas que el cuchillo empieza a morder más de la cuenta, tienes que variar el ángulo, ¿vale? En vez de seguir empujando, tienes que variar el ángulo. ¿Para qué? Para que el cuchillo no muerda más de la cuenta, porque si no, acaba mordiendo más de la cuenta, ¿vale? Eso hace que la técnica sea un poco más complicada que con otro tipo de amolado. Bien. Siguiente amolado. Convexo acero. El convexo acero es, digamos, el opuesto al Scandi, ¿vale? El ángulo de ataque cuando tú trabajas con un convexo acero tiene que ser más agudo que el de un Scandi. ¿Por qué? Porque la propia geometría del filo, al ser convexo, si tú apoyas el cuchillo muy plano, la propia geometría del filo escupe el cuchillo hacia afuera, ¿vale? En vez de como el Scandi, que cuando tú haces la presión hacia abajo tiende cada vez a penetrar más, el convexo funciona completamente al revés. Cuanta más presión haces, el cuchillo tiende a hacer esto, por la propia geometría de la hoja, ¿vale? Entonces, para estas labores, por ejemplo, de desbaste, de descortezar, de emplumar un palo, el convexo es el más difícil, porque tiende a escupir el cuchillo hacia afuera, ¿vale? Eso exige tener muchísimo más control, tener muchísimo más apoyo, y dificulta muchísimo labores como, por ejemplo, el emplumar. No es que no las haga, pero hay que tener una mejor técnica para poder hacerlas, ¿vale? Yo, por ejemplo, para estas labores es el tipo de vaciado que menos me gusta, ¿vale? Tiene otras ventajas. Para cortes por fuerza, con el ángulo adecuado, tiene una entrada
a la madera absolutamente monstruosa, como podéis ver. Mirad cómo se lleva el roble. ¿Vale? Prácticamente en una rama de 2 centímetros haces un corte de castor en 2 vueltas. Es absolutamente terrorífico. Vale. Tener en cuenta que el vaciado convexo es más o menos el vaciado que suelen tener las hachas. Eso lo hace un filo extremadamente resistente para este tipo de labores. Para pequeños macheteos, para este tipo de cosas. Vale, es absolutamente terrorífico. Pero más difícil de manejar para labores como, por ejemplo, emplumar un palo. No es que sea peor o que corte peor en esas tareas, simplemente es más difícil de manejar. ¿Vale? Siguiente. Filo cóncavo. El filo cóncavo es el más particular de todos. Para trabajar madera, para trabajar, en el sentido de hacer trabajo de pequeña talla o de fornitura con la madera, a mí es el que menos me gusta. ¿Por qué? Tiene un corte espectacular para muchas cosas, pero para este tipo de trabajos en concreto, a mí es el que menos me gusta. ¿Por qué? Porque la propia geometría de la hoja lo hace difícil de trabajar. Depende mucho de qué madera estés trabajando, cambia muchísimo su comportamiento. Si es una madera demasiado blanda, tiene muchísimo mordiente. Si es una madera demasiado dura, se queda corto de mordiente. Por la propia geometría de la hoja, porque hace que en una madera blanda penetre muy bien y con la mesa te facilita el control, no permite hacer lo que hace el Scandi, que es el exceso de penetración, pero con una madera dura le cuesta muchísimo. Tienes que hacer mucha fuerza, ¿vale? Para entrar. Lo mismo ocurre en los cortes transversales. En los cortes transversales tiene muy buena penetración si la madera no es excesivamente dura, pero si la madera es demasiado dura, le falta mordiente. Luego tiene otros tipos de corte muy buenos. Es ideal para cortar cuerda, para cortar alimentos, carne, filetear, para muchas cosas. Como cuchillo, por ejemplo, de caza, es inmejorable para las labores de cuerear, de viscerar. Los Skinner básicamente son casi todos con este amolado. Pero para trabajar madera a mí es el que particularmente menos me gusta. Menos me gusta porque es el que menos control permite, para mí, debido a la geometría del filo. ¿Vale? Y por último, filo plano. El filo plano es, digamos, el todoterreno. El filo plano no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo. Por la propia geometría, las labores de
de desbaste las hace muy bien, porque si tú no varías el ángulo, apoyas el filo, haces presión y mantienes el mismo ángulo siempre, el cuchillo no va a tender a hacer una sobrepenetración en la madera, ni tampoco, como en el convexo, va a tender a escupir hacia afuera. Entonces, si mantienes un control bueno del ángulo, es un cuchillo que trabaja fantásticamente para estas labores. Y es mucho más fácil de controlar que un filo Scandi o que un filo convexo. ¿Vale? Como podéis ver, sin hacer prácticamente presión, manteniendo el ángulo, el cuchillo trabaja perfectamente. A la hora de los cortes de incisión, como pueden ser estos, pues perfecto. Si el cuchillo está bien afilado y la geometría de la hoja está bien hecha, permite un trabajo de precisión muy bueno. Es, digamos, el tipo de vaciado o de amolado más multipropósito y más fácil de controlar a la hora del corte. ¿Por qué? Porque su propia geometría, al ser plana, hace lo que os digo. Si tú mantienes la misma angulación de empuje en los cortes, tanto de empuje como de tracción, el cuchillo no va a hacer nada raro, simplemente va a ir por la línea que tú le traces en el ángulo que tú le traces. ¿Vale? No va a tender a la sobrepenetración de un Scandi, ni va a tender a la escupidera que hace un filo convexo. Vale, entonces, ¿cuál es mejor? Ninguno. ¿Cuál es peor? Ninguno. Todos funcionan bien y son perfectamente válidos. ¿Vale? ¿Cuál es más fácil de manejar? En tareas generales, el filo plano. Por lo que os he dicho de la geometría. ¿Cuál es el más difícil de manejar? El convexo. También por la propia geometría de la hoja. Para este tipo de trabajos que os estoy diciendo, ¿eh? ¿Cuál es el mejor para trabajar madera? Desde mi punto de vista y mi humilde opinión, el mejor tipo de filo para trabajar o el mejor tipo de amolado para trabajar la madera es el escandinavo. Pero no es el más fácil de usar. De usar con precisión y correctamente. No es el más fácil. Para este tipo de trabajos, ¿cuál es el peor? El peor en el sentido del más difícil de manejar correctamente, el convexo. El cóncavo, perdón. El cóncavo es muy útil y trabaja muy bien para otro tipo de tareas, pero para el trabajo, digamos, fino, para mí es el menos preciso y el que menos me gusta. Yo, si tengo que escoger, para trabajar madera, y sobre todo si no tenéis mucha destreza porque no estáis acostumbrados a hacer ese tipo de trabajos, optaría por empezar a trabajar con un filo plano. ¿Vale? Y a partir de aquí ir cogiendo destreza, ir tanteando y viendo con qué os arregláis mejor y probar diferentes cosas. Y probar diferentes cosas, que al final es de lo que se trata. De práctica y de trabajar. No se trata de nada más. Vale. Luego hay otra cuestión que es el tamaño de la hoja. Para mí el tamaño de la hoja para trabajar madera, el ideal es una hoja, por ejemplo, de este tipo. O incluso como mucho de esta longitud. Entre 8 y 10 centímetros. Esta ya se pasaría un poco más. Esta tiene, por la forma esta que tiene el sax, tiene 13 de filo.
pero manteniéndose entre los 8 y los 10 centímetros es la hoja que te permite pues los agarres más. Tened en cuenta que este cuchillo, por ejemplo, si adelantáis el pulgar, llegáis prácticamente a la mitad de la hoja. Eso te da muy buen control a la hora de trabajar, por ejemplo, con el tercio delantero del cuchillo. Y sigue siendo una hoja lo suficientemente larga como para trabajar cómodamente, incluso con ramas más grandes. Y nada más, espero que os sea útil, que me haya explicado bien y que os sirva. Darle las gracias a Alberto por haberme dado la idea para este vídeo y un abrazo muy fuerte a todos, cuidaos que ya sabéis que el bicho sigue ahí fuera y nos vemos en próximos vídeos. Intentaré hacer un vídeo también acerca de los manejos básicos, de los trabajos básicos con un hacha. ¿Vale? Así que nada, abrazotes, compañeros.